Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Vamos a ver, vamos a hacer recopilación de determinados casos, no casos, casos mezclado con el caso Pegasus, caso que no nos quiere hacer ni caso Pedro Sánchez y no quiere explicar nada. Vamos con Marruecos y vamos a intentar entender cómo está esa situación. Hace tiempo ya que está la famosa historia de por qué España ha adoptado la posición sumisa que ha adoptado frente a Marruecos. En medio de todo eso ocurren varias cosas, una actividad frenética por parte de su mujer Begoña Gómez a través del Africa Center, precisamente en Marruecos, con un colectivo de AP de Maroc, 20.000 ejecutivos, los más cercanos al régimen. En medio de todo eso va y resulta que hay un caso de espionaje del móvil presidencial y justo en ese momento cambia por completo la actitud y la forma de entender las cosas del gobierno de Pedro Sánchez con respecto a Marruecos, hasta el punto de que antes éramos los mejores amigos del Frente Polisario, que nos habíamos traído a Brahim Ghali y no habíamos querido ni avisar a Marruecos, y a partir de ahí hacemos todo lo que nos diga Marruecos, incluido asumir todos los contingentes ilegales de inmigración que se le pasan por las costas al querido rey marroquí. Efectivamente, bueno, el tema de Marruecos es un tema muy delicado, es un tema del que tenemos que estar muy pendientes. Es verdad que va más despacio de lo que nos gustaría, precisamente porque es un asunto muy delicado, pero no hay que olvidar que el caso está ahí, que el juez reabrió la causa el pasado mes de abril cuando recibió información nueva de Francia, y cuando el juez toma la determinación de reabrir este caso es porque tiene la firme convicción de que puede haber algo nuevo que permita esclarecer los hechos. Estamos hablando de un espionaje que hay que recordar que se habría producido durante los años 2020 y 2021, pero del que todos nos enteramos en 2022. En 2022 fue cuando nosotros nos enteramos y cuando empezaron a suceder cosas muy extrañas, como bien decías, ¿no? Hasta ese momento pues teníamos los antecedentes que habían sucedido un año antes, en 2021, cuando España dejó entrar a Brahim Ghali, al líder del Frente Polisario. Estaba aquejado de coronavirus, tenía una situación delicada y bueno, pues se le proporcionó toda la ayuda necesaria para que pudiera ser atendido en un hospital español. Aquello, lógicamente, enfadó a Marruecos, se generó una crisis además muy importante y bueno, se intentó tapar con el cese de la entonces ministra de Exteriores, González Laya. Pero la cosa no quedó ahí y cuando en 2022 nos enteramos de que efectivamente se ha producido un espionaje al móvil del presidente del gobierno, es cuando nos sorprenden con ese giro sobre el Sáhara, un giro sobre el que nunca se ha explicado de dónde viene. Hasta entonces era una posición histórica que se había mantenido, una posición de neutralidad, de buscar una solución consensuada, y de repente llega un momento en el que España dice no, nos hemos dado cuenta de un día para otro de que la solución que propone Marruecos es la única viable, es la única seria, y por tanto, bueno, pues el plan de autonomía del Sáhara dentro de Marruecos es por lo que apostamos. Claro, aquello sorprendió mucho, aquello nos trajo además muchos problemas, hay que recordarlo, también nos generó una crisis con Argelia y nunca se nos ha explicado el por qué. Claro, la explicación o la sospecha es que pudiera haber temor a lo que hubiera en el móvil del presidente del gobierno. La ministra de Defensa nos ha dicho una y otra vez que no había nada que pudiera poner en peligro la seguridad nacional, pero no sé, ¿y si hubiera algo de los negocios de la mujer de Pedro Sánchez? Claro, es que cuidado porque, claro, Margarita Robles, ella de formación es magistrada y cuando habla, evidentemente le sale el poso jurista. Y ella sabe lo que está queriendo decir con esto. Es decir, si tú afirmas que no hay nada que pueda afectar a la seguridad del Estado, quiere decir que no se puede invocar una privacidad máxima sobre el móvil, dicho de otra manera, un secreto absoluto sobre lo robado, porque no afecta a la seguridad del Estado. Si es privado, Pedro Sánchez no puede argumentar que esos datos son inviolables. Claro. Si son de seguridad del Estado, sí puede argumentarlo. O sea, cuidado con la declaración de Margarita Robles porque no le ha hecho ningún favor a Pedro Sánchez. No. Desde luego que no, y eso efectivamente es muy importante para saber qué puede haber ahí, ¿no? Pero si efectivamente hacemos caso a lo que diga Margarita Robles, más allá de que le haya hecho o no un favor, y no hay nada que afecte a la seguridad nacional, aunque esto es muy relativo, porque claro, si hay información privada del presidente y de los negocios de su mujer, también puede afectar a la seguridad nacional si nos chantajean con ello, ¿no? Pero bueno, claro, más allá de eso... pero entonces cuidado porque la tesis jurídica se invierte. Precisamente para librarte del chantaje tienes que exponerlo, tienes que ponerlo a la luz pública.
Lo sé, pero que efectivamente es un asunto delicado, pero está claro que puede haber ahí mucha cosa, porque lo que no podemos obviar es que los negocios, que además están en el punto de mira judicial de la mujer del presidente, tienen uno de sus principales focos en Marruecos, o sea, en África en general, ¿no? A ella, a Begoña Gómez, cuando llega a la Universidad Complutense, cuando está en la Universidad Complutense trabajando, de repente la hacen directora del Africa Center y a partir de ahí empieza a tener toda una serie de vínculos, de relaciones, de visitas con empresarios, con diplomáticos marroquíes. Tú citabas antes el convenio que tiene el Africa Center con el APD de Marruecos, donde tiene relación con más de 20.000 directivos, los más próximos al régimen de Marruecos. Claro, ese tipo de relaciones pueden dar lugar a muchas cosas que pueden resultar muy jugosas de cara a un posible espionaje, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta que no solo ha cambiado la posición de España sobre el Sáhara, es que ha habido muchas más cosas que apuntan a que algo puede tener Marruecos o algo puede tener Pedro Sánchez. Porque no solo hablamos, como digo, de esto, también de cantidades ingentes de dinero que se ha dado a Marruecos, primero para controlar unas fronteras que yo creo que a juzgar por los datos no se están controlando, pero también todo tipo de material a la policía de Marruecos, cuando aquí a la policía y a la Guardia Civil se le tiene a dos velas, también facilidades para los agricultores, se acabó con el Ocon Sur, acuérdate, con la unidad de élite de la Guardia Civil que luchaba contra el narcotráfico que venía de Marruecos y que era una unidad que funcionaba muy bien y que nadie entendió por qué se acababa con aquella unidad. Es decir, que hay muchos indicios que nos hacen pensar que en el móvil del presidente, afecte o no la seguridad nacional, había algún secreto que podía ser jugoso, cuanto menos, ¿no? Sí, de momento lo que sí que sabemos es que en esa entidad, en APD Maroc, había, por ejemplo, una persona que tenía el rango de vicepresidenta cuando estaba en relaciones, que era Miriam Ben Salah. Miriam Ben Salah pertenece a un grupo que tiene intereses en distintos sectores. Los tiene en sector constructor, lo tiene en sector agua, lo tiene en sector cereal, y algunos de los acuerdos que se han cerrado en época de Pedro Sánchez son precisamente para poder exportar desde Marruecos granos sin ningún problema a Canarias y de Canarias rebote al resto. Es decir, producto agrícola entrando con una persona que ha sido la vicepresidenta de la entidad que ha entrado en contacto con Begoña Gómez, la mujer del presidente. O sea, hay determinadas cuestiones que él debería haber dado explicaciones. A mí me llama la atención una cosa. Si tú quieres librarte de esto, es tan sencillo como coges el móvil, lo entregas, se hace una auditoría con una entidad privada, se audita y dice, mira, este paquete son datos privados, no lo vamos a hacer público, este paquete son secretos de Estado y el resto es que no hay nada. No hay nada, pero que la población hubiésemos sabido, yo qué sé, o esto es lo que se puede haber filtrado. Oye, si son cosas que no afectan a tu vida privada y son cosas que no tienen relevancia, el resto lo parcelas y lo haces secreto, pero das una explicación a la opinión pública. Es que no ha pretendido hacer nada, le ha dado olímpicamente lo mismo, o al revés, le da pánico. No, y yo siempre digo además una cosa, cuando Pedro Sánchez se tomó aquellos días de reflexión y envió aquella carta a la ciudadanía, todo el mundo lo achacó a la imputación de su mujer, de Begoña Gómez, porque coincidió en el tiempo. Pero no es lo único que coincidió con aquella carta a la ciudadanía y con aquel periodo de reflexión. Justo aquel día fue el día en el que se conocía que Francia había recibido nueva información sobre el caso Pegasus y se reabría también esta causa. O sea que ojo, porque probablemente pues, Pedro Sánchez pudiera estar muy afectado o no por la imputación de su mujer, pero también podría tener que calibrar qué pasaba con esa investigación de Pegasus, ¿no? Luego, en todo este tiempo ha habido muchos más elementos que pueden complicar o no la situación. Entre ellos hay que recordar que el pasado mes de junio Pedro Sánchez reconocía el Estado palestino, ¿no? Hay que recordar que el software con el que se habría espiado al presidente del gobierno es un software israelí. Bueno, pues esto también tiene sus implicaciones, ¿no? Bueno, aquí, fíjate, yo no sé qué es lo que hay, sé que él tiene pánico. O sea, en el caso Begoña Gómez tiene pánico una diligencia que es la de vaciado, clonado, vaciado del móvil de Begoña Gómez. En el caso Globalia tiene pánico a que a través del filtrado de los datos o de las conversaciones de Víctor de Aldama salgan conversaciones de Begoña Gómez. Y en el caso Pegasus tiene pánico a que se vean los datos robados de su móvil, que podrían estar, lógicamente, con conversaciones con Begoña Gómez. Yo no sé qué es lo que esconde ese móvil, lo que sí que sé es que a él le pone nervioso de narices. Sí, y eso que le hemos escuchado repetir hasta la saciedad, que la diferencia de otros presidentes no tiene miedo, ¿no?, de lo que hay en su móvil, pero basta que uno lo repita mucho para que ya empecemos a dudar de si esto es así o no. Pero por eso Sandra no hace más que atacar a los jueces y a la prensa cada vez que sacamos este tipo de temas. Menos mal que está tranquilísimo. Pues sí, efectivamente, menos mal que está tranquilísimo, ¿no? Y además es que
A ver, es verdad que razón no le falta porque hoy en día un móvil es la clave de toda nuestra vida, ¿no? Por ahí pasa absolutamente todo y eso es muy jugoso. Y tú lo decías antes, que por un lado está el móvil con el caso Pegasus, pero por otro lado está el vaciado que puedan hacer del móvil de Begoña Gómez, que por un lado puede darnos pistas sobre los casos que le acechan allá ahora mismo judicialmente, pero también sobre esto, porque volvemos a lo que decíamos antes, al final lo que sucede aquí es que todo está interrelacionado, ¿no? Lo que da más la sensación, si cabe, de que hay algo raro y de que algo huele mal. Sandra, un placer. Venga, hasta la próxima semana. Seguiremos muy atentos a todo esto. Un abrazo. Un abrazo.